La semana pasada dije que la sanidad es la provisión de Dios como acto de misericordia por causa de la caída del hombre. La prerrogativa de la misericordia de Dios Padre se mostró en la manifestación física de la vida de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16, muestra todo el amor del Padre manifestado para la humanidad. Y mientras Jesús estuvo aquí, en su ministerio público, todo lo que Él hizo manifestó el amor del Padre, manifestó el amor de Dios. El cuerpo de Cristo se puede definir de dos maneras. El cuerpo literal de Jesús, quien caminó aquí en la tierra por casi 3 años y medio. Pero dice la Escritura que Él ascendió al Padre. Y aunque Jesús sigue conservando su cuerpo físico, literal, en el momento de la ascensión, el cuerpo de Cristo cobra otro significado. Y es que Él se convierte en cabeza de un cuerpo naciente que se llama la iglesia. Y esta iglesia se convierte metafóricamente en el cuerpo de Jesucristo. Eso ocurrió hace un poco más de 2000 años. Y la iglesia ha estado en la tierra todo este tiempo, representando este cuerpo. Y el mismo amor que el Padre manifestó en el ministerio público de Jesús es el mismo amor que el Padre sigue manifestando a través de su cuerpo figurativo, que es la iglesia. Usted es miembro de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice que de acuerdo a los dones que Él ha depositado en nuestras vidas, unos representan una oreja, un ojo, un pie, una mano, una pierna, un brazo, la nariz. Pero dice el apóstol Pablo que todos estos miembros son importantes en el cuerpo. Hay unos que son más notables que otros. Hay unos miembros que usted tiene que cubrir y no puede mostrar, pero siguen siendo importantes y aún son los más importantes a veces. Hay órganos del cuerpo que no se ven porque están por dentro, pero esos miembros siguen siendo importantes en el cuerpo. Y todo este cuerpo funciona apropiadamente para cumplir o seguir cumpliendo la misión que nuestro Señor Jesucristo comenzó en la tierra: manifestar el amor de Dios y su misericordia. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de nuestra vida como pertenecientes a ese cuerpo. Ese es nuestro propósito, pudiésemos decir. Tu propósito no es nacer y solamente vivir bien y cumplir tus metas y envejecer y morir, y allí quedó tu propósito.
tu propósito es algo más profundo. Tu propósito es manifestar el amor del Padre a aquellos que están necesitados. Y la sanidad es una manera de Dios manifestar su misericordia al que está quebrantado. Dijimos que la sanidad de Dios es integral, porque el ser humano es integral. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Hay gente que está sana en su cuerpo, pero están enfermos en el espíritu. Están alejados de Dios. Viven en pecado, alejados de la presencia de Dios. No están enfermos en el cuerpo, pero tienen una enfermedad espiritual. Pero a través de la muerte de Jesús, Él vino a sanar esa enfermedad espiritual para que el hombre pueda acercarse al Padre y entonces nuevamente tener comunión con Él y ser salvo por gracia, gratuitamente. Hay personas que están sanas en el espíritu porque han recibido salvación, pero están enfermas en su alma. Viven de manera miserable en su alma. Están quebrantados en su corazón, están traumatizados por algo que les pasó en la vida. Pero cuando el Señor lee en la sinagoga el rollo que contiene Isaías 61, Él dice que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Esa palabra corazón allí indica el alma del hombre, porque el hombre también se enferma en su alma. Los traumas, los abusos, situaciones difíciles que hemos vivido en la vida pueden enfermar nuestra alma y traumatizarnos. Estoy viendo una serie que se llama, tiene un título fuerte, pero es algo que es impresionante. Se llama Soy un asesino. I am a killer. Soy un asesino. Y he visto muchos capítulos, 15 o 20, no recuerdo exactamente. Y todos los capítulos que he visto, todos aquellos que se convirtieron en un asesino, sentenciados a muerte, sufrieron en su niñez un abuso de algún tipo, sexual, psicológico. Y yo quedo asombrado de que todos, no he visto un capítulo cuando un hombre de esos no ha sido abusado cuando fue niño. Y ese abuso entonces marca la adultez de ese hombre o de esa mujer que crece, queda traumatizado, queda marcado, queda herido de por vida y entonces trata de manifestar esa herida en ese tipo de acciones. ¿Por qué digo esto? Porque más son los enfermos en el alma que los que están enfermos en el cuerpo. Hay personas que viven en la depresión. Esto que ocurrió este año 2020 ha llevado a muchos a la depresión, a la ansiedad. Los medicamentos que calman la ansiedad se dispararon en este año en ventas. No podemos negar que hemos pasado el año más difícil de la historia o desde que nacimos. Este ha sido el año más difícil. Pero también podemos testificar que en el año más difícil no nos ha faltado nada. Dios te ha provisto todo lo que necesitas y Dios te ha mantenido con vida y lo va a seguir haciendo. Porque Dios no dice, este es el año más difícil, te voy a abandonar. No, Dios dice, este es el año más difícil
Y por decirlo así, yo me voy a lucir más contigo y vas a saber que yo estoy contigo. No te va a faltar alimento, no te va a faltar vestimenta. Vas a comer bien, vas a comerte la comida navideña. Te voy a seguir fortaleciendo, te voy a dar mi palabra, te voy a dar la unción que necesitas en el año más difícil. Pero yo no me muevo en esa atmósfera, mi sistema es otro. Y por eso el Hijo de Dios que tiene fe en el Padre y reconoce al Padre como su fuente, va a salir airoso de cualquier circunstancia. Muchos son los quebrantados de corazón. Pero la buena noticia es que Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón. Así que si tú hoy me estás escuchando por la radio y te sientes mal, deprimido, estás ansioso y tú dices, yo era una persona feliz, yo no pensaba en esto antes, ¿qué me pasa? Bueno, el enemigo ataca. Eso no es de Dios. Pero tienes que saber que el mismo Dios que sana el espíritu, sana tu alma también, tu corazón. Y cuando te sientas mal emocionalmente, puedes correr a Él y hablar con Él y orar y adorarle, y Él te va a sanar. Usted ve, el Señor es mi escondite, a Él es quien yo corro cuando me siento mal. Porque Él es el que sana al quebrantado de corazón. Ahora, no solamente Él vino a sanar al quebrantado de corazón, sino que Él vino a sanar al que está enfermo físicamente. Y una buena fuente para estudiar todos los milagros de Jesús están en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la semana pasada yo le dije que en su casa estudie la vida de Jesús. Ahora, Juan dice algo en el último capítulo, y él dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo que le quiero decir con esto es que lo que usted encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es una porción muy pequeña, o se puede decir un resumen que hicieron estos escritores de la manifestación del ministerio de Jesús en la tierra. Pero este resumen es suficiente para nosotros alimentar e inyectar fe a nuestra vida. Usted ve, en los momentos más difíciles, usted tiene que nutrirse de la palabra de Dios. Hay un apóstol que yo sigo, y él en estos días dijo, yo dejé por un tiempo de ver noticias en este tiempo. Y ahora me estoy concentrando más, escúcheme acá, y ahora me estoy concentrando más en la noticia de Dios. Amén. Los algoritmos de la vida están en el pasado, no están en el futuro. Un algoritmo se trata de ver un problema y buscar solucionar ese problema con situaciones que se presentaron en el pasado. Usted ve, la solución de los problemas políticos no están en el futuro, están en la historia del pasado. Salomón escribió en Eclesiastés que los ríos vuelven a su curso, es decir, en el mundo no hay nada nuevo, todo desemboca en el mismo lugar y sale y desemboca en el mismo lugar. ¿Qué principio está dando Salomón? De que lo que vamos a vivir en el futuro ya ha ocurrido en el pasado. Y cuando nosotros tratamos de solucionar un problema en el presente y vemos lo que ha ocurrido en el pasado, podemos
obtener la solución del presente. ¿Por qué le digo esto? Hoy en día las personas inundan su mente con las noticias, pero descuidan la noticia que trae la solución a nuestra vida. Lea los milagros de Jesús, alimente su espíritu y su alma de lo que Jesús hizo, y eso va a producir fe y te va a libertar y te va a sacar de donde usted esté en este momento. Las organizaciones multilaterales están vueltas locas. Hoy dicen una noticia, mañana dicen otra. Hoy te dicen puede salir, mañana te dicen no puede salir. Hoy te dicen este virus está en el ambiente, mañana dicen no está. Unos dicen sí está aquí, aquí no está. Otros dicen puedes ir a la playa, otros dicen no. Y el ser humano está siendo guiado por estas voces. Y estas voces los están llevando a situaciones emocionales terribles. Pero dice la Escritura, los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros somos obedientes y cumplimos con las normas de bioseguridad y todo eso. No estoy hablando en ese contexto. Pero estoy hablando que los hijos de Dios tenemos una noticia que se escribió hace muchos años, pero sigue siendo actual porque la palabra de Dios es una fuente viva. Y aunque están escritas las mismas palabras, mañana esa fuente da agua nueva para ti. Aliméntate de lo que Jesús hizo. Si tú vas al libro de los Hechos, vas a ver cómo Dios usó a la primera iglesia o a la iglesia del primer siglo con milagros, sanidades y prodigios. Esa iglesia que nació en ese primer siglo no ha dejado de existir. Esa iglesia es usted y soy yo, representando el cuerpo de Cristo en la tierra. No le tenga miedo a las pestilencias, no le tenga miedo. Usted es la iglesia del Señor. Usted tiene la respuesta en su oración. Amén, hermano querido. Aparte, Él no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha traído hasta aquí. Y su misericordia nos ha sostenido. Hay una escritura que está en Juan capítulo 5, versículos 1 al 16, y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su cama y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hay comentaristas que dicen que este estanque, esto es algo que en realidad no
pasaba, no ocurría lo que este hombre le dijo a Jesús. Era solo un mito, que el ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas y salían corriendo y el que entrara primero era sanado. Hay otros comentaristas que dicen que sí era verdad. Pero lo que yo quiero resaltar hoy es la misericordia de Jesús con este hombre. El hombre era paralítico y normalmente cuando el hombre está en un apuro, quiere salvarse él primero, ¿sí o no? Y lo que quiero mostrar con esto es que si era verdad el mito de esta piscina en Betesda, el que estaba allí enfermo esperando el movimiento del agua salía corriendo, no iba a estar pendiente de ese hombre que estaba paralítico. Cada quien trata de salvarse el pellejo en esas oportunidades primero y abandona al que está detrás. Así es la naturaleza del hombre. Pero Jesús tuvo misericordia de él. Y cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre le dice, Señor, cuando el ángel viene a agitar el agua, nadie me lleva para ser sanado. La gente sale corriendo a buscar su propio beneficio y nunca llego porque no puedo caminar. El hombre estaba enfocado en el pozo de Betesda, no sabía que quien estaba frente a él era nuestro Señor Jesús. Y así nos pasa a nosotros a veces. Estamos enfocados en el milagro que viene de otra parte y tenemos al que nos da el milagro frente a nosotros. Pero como estamos tan enfocados en otra cosa, no vemos lo que está frente a nosotros. ¿Le ha pasado? Y el Señor hoy te dice, hey, no es el pozo, no es la piscina, soy yo el que te voy a proveer. No es el hombre es el canal, yo soy la fuente. Amén. Aprende a mirar a la fuente y no al canal. Dios puede usar a cualquier canal. Hace muchos años yo estaba como voluntario en un ministerio radial y recuerdo que un hombre sube a la recepción y yo estaba con otros hermanos allí y era un señor mayor vestido de campesino y él entra a la recepción y recuerdo que estábamos varios allí y en ese momento el ministerio estaba muy necesitado, el ministerio para el cual yo estaba sirviendo para una obra radial estaba muy necesitado. Y ese hombre entra en la recepción todo sucio, sus pantalones sucios, su camisa. Recuerdo que tenía un sombrero campesino. Y cuando entra ese hombre en la recepción, dijo, voy a dar una ofrenda para el ministerio radial. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos allí dijimos, bueno, quizás es una ofrenda pequeña. Y entiéndame el contexto, en mi opinión, yo no creo en ofrenda pequeña, ofrenda grande, pero entiéndame en el contexto que estoy hablando. Todas las ofrendas son valiosas para el Señor, para que me entiendan. Pero en el contexto que estoy hablando, pensamos más de uno, quizás es una ofrenda pequeña. Y recuerdo que en ese tiempo el efectivo era más popular que ahora el dinero electrónico. Y recuerdo que el hombre sacó una paca de billetes, no recuerdo de dónde, una bolsa grandísima. Y era muchísimo dinero. Y él dijo, esto es el fruto de mis cosechas. Yo soy dueño de una parcela en la montaña de la Sierra de Perijá y esto es para la obra de Dios. Todos quedamos con la boca abierta en ese momento. En el sentido que estoy hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces los hombres miramos diferentes.
A veces nosotros no reconocemos los regalos de Dios porque vienen en un paquete que nosotros no esperamos. ¿Me está comprendiendo? Usted se imagina un regalo con la bolsa bien bonita, pero a veces hay cosas que Dios usa para sorprenderte y para decirte, tiene que ver con quien yo uso y con quien yo quiero usar para bendecirte. ¿Cuántos me están escuchando? Y eso le pasó a ese hombre. El hombre estaba concentrado en la piscina, pero Jesús estaba frente a él. ¿Quieres ser sano? Ay, Señor, nadie me puede llevar a la piscina. Yo estoy seguro que Jesús por dentro dijo, no es la piscina, soy yo. Soy yo. Y le dijo de repente, levántate y anda. Y el hombre se levantó y andó, caminó, 38 años paralítico. ¡Qué regalo tan grande! Yo me imagino que el hombre dijo, no me tuvieron que llevar a la piscina donde yo estaba enfocado, sino que este hombre me habló y ahora estoy caminando. Y la misericordia de Jesús fue mostrada en este hombre. Grandioso. Y así como este milagro, todos los milagros del Señor que están allí en las Escrituras muestran su misericordia, muestran su amor para con la humanidad. Vamos a ver unos cuantos más. En Mateo 8, 1 al 4, Mateo 8, 1 al 4, dice la Escritura, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si usted ha estudiado los evangelios y los milagros de Jesús, y si no lo ha hecho, por favor, desde esta semana hágalo. Usted va a encontrar esta expresión en diferentes partes cuando Jesús hacía un milagro. Él le decía, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había una ofrenda, había, vamos a decirlo así, un ritual, un protocolo, cuando un leproso era sanado y tenía que mostrarse al sacerdote. Y Jesús le dice, haz eso, pero no le digas a nadie que esto te pasó. Jesús no era como muchos ministerios que ahora por las redes sociales, si regalan algo, todo el mundo tiene que saberlo. Y yo no le estoy criticando, pero estoy hablando en el contexto escritural. Hoy en día las iglesias reparten comida a los necesitados y todo sale por las redes sociales. ¿Lo ha visto? Cualquier cosita que hago la coloco por las redes sociales para que vean que sí yo llevo fruto, para que vean que sí yo hago, para que vean que sí yo ofrendo, que sí yo alimento, que sí yo hago. Jesús no era así. Jesús le decía a la gente que sanaba, no le digas a nadie. Si es una persona altiva, dice el ministerio tal, que se llama así, se sanan, y hay liberaciones y hay aquello, porque estamos en la era sensacional de exponer todo lo que hacemos. Pero Jesús no era así. Y su misericordia se mostró a favor de este leproso. Y él dijo, yo quiero ser limpio. Quiero extraer otra verdad de esta escritura para saltar a otra. Jesús quiere que tú seas sanado. El leproso le pregunta, ¿puedes limpiarme? En otras palabras, ¿puedes sanarme? Y Jesús dijo, quiero sanarte, quiero, sé limpio. Tú que te preguntas si es la voluntad de Dios que seas sanado, el Señor te dice en este día, quiero, sé sanado, quiero, sé limpio, quiero, sé libre.
Dios no quiere que sigas viviendo en esa prisión de nervios descontrolados. Dios no quiere que sigas viviendo en esa prisión demoníaca. Dios no quiere que sigas viviendo de la manera que estás viviendo, atado a la pornografía, a la morbosidad. El Señor te dice hoy: quiero, sé limpio, sé libre, sé sanado. Quiero, sé limpio. Es la voluntad de Dios que seas limpio, que seas sanado. Amén. El versículo 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre, siervo del centurión, estaba paralítico y gravemente atormentado, postrado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego él le explica y le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? El centurión le dijo a Jesús: yo tengo autoridad en lo físico sobre 100 soldados. Centurión, sobre 100 soldados. Yo tengo autoridad. Yo les digo a ellos: vayan, y ellos tienen que ir porque yo tengo autoridad sobre ellos. Ve y va. Hagan y hacen. El centurión le dice de manera implícita a Jesús, le dice: así como yo tengo autoridad en lo físico sobre estos 100 hombres, tú tienes autoridad sobre la enfermedad, así que no tienes que ir a mi casa. Di la palabra desde aquí y los demonios de enfermedad se tienen que ir. Quizá usted no tenga autoridad en lo físico en cuanto a que es un funcionario público, pero como iglesia usted tiene autoridad y puede orar desde aquí por sus hijos, por su familia. Por eso es que cuando oramos por la radio, aunque no estamos presentes en su casa, la palabra viaja y entra a su casa y ¡pum! Usted es libre y sanado y libertado. Porque este principio que dijo el centurión está operativo hasta el día de hoy. Hay autoridad en el mundo espiritual. El Señor nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando usted vea un movimiento raro en contra de su vida, de su familia, usted puede decir: Señor, yo soy tu propiedad, yo echo fuera las tinieblas en el nombre de Jesús. Cuando en la madrugada sienta pesadez o sienta temor, levántese. En vez de pensar y mirar el techo, levántese y diga: vete de mi cuarto en el nombre de Jesús. No le tenga miedo. Pero a veces cuando la gente es atacada, mira el techo, ahí no. Mirando el techo usted no va a ser libre. Usted levántese. A veces en la madrugada yo he tenido que orar por mi hija. O he tenido que orar porque usted tiene autoridad. Yo tengo autoridad. El centurión tenía autoridad sobre los 100, pero en el mundo espiritual el Señor a la iglesia le confirió autoridad para orar por las naciones, para orar por su nación. La iglesia tiene autoridad para orar por Venezuela, para orar por los que están en autoridad. Usted tiene autoridad sobre esta tierra para declarar, para decretar, para sembrar, para arrancar, como dijo el profeta.
Lo que no sea de Dios, usted tiene autoridad en el mundo espiritual para que no entren a nuestras fronteras las cosas que no nos convienen, las inmoralidades y todo aquello que va en contra del conocimiento de Dios. Usted como iglesia tiene autoridad. Usted tiene en su casa autoridad. Yo tengo autoridad sobre mis hijos, sobre mi esposa. Yo tengo autoridad en mi casa. En mi casa no manda el diablo, no mandan los demonios. En mi casa manda el Señor, pero Él me dio autoridad a mí para que mi casa esté libre y camine en libertad. Y yo tengo autoridad sobre mi propia vida. Cuando el enemigo te quiera cargar, cuando el enemigo quiera colocar un peso, cuando el enemigo quiera traer cosas malas a tu vida, usted diga: yo tengo autoridad sobre esto, y se va de mi vida en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que quieren las cosas como McDonald's, como la comida rápida. No, Dios quiere llevarte a que madures y uses la autoridad que tienes en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? A ver, ¿cuándo fue la última vez que te metiste en tu cuarto a orar por un rato? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste, colocaste 10 alabanzas seguidas y te quedaste ahí, te olvidaste del celular, te sentaste un rato en la cama y le adoraste y te olvidaste de los problemas y te olvidaste del coronavirus y te olvidaste de aquello y te olvidaste de las diligencias y de los afanes y de las preocupaciones? ¿Cuándo fue la última vez? Le voy a decir algo: las demandas de Dios comienzan de lo pequeño a lo máximo. Es decir, Dios te va a probar en la obediencia colocándote demandas pequeñitas para ver si tú lo obedeces, para Él ir aumentando y confiándote cosas mayores a ti. Él te va a colocar cositas pequeñas, pruebas. Pero esas pruebas y esas demandas es para bendecirte y para que usted comience a formar un carácter en su vida y a crecer. ¿Por qué me dice eso, pastor? Hace tiempo el Señor me dijo: no quiero que lo primero que hagas en el día es agarrar el celular y ver las redes sociales. Recuerdo que me dijo eso el Espíritu Santo. Me lo dijo a mí. Yo no le estoy diciendo que usted haga lo mismo. Y después me dijo al tiempo: yo pruebo con cosas pequeñitas para ir confiando más y para bendecirte aún más. Y recuerdo que cuando Él me dijo eso primeramente, en algunas oportunidades se me olvidaba y lo llegué a hacer, y el Señor me recordaba: ¿recuerdas lo que te dije? Y recuerdo que cuando lo hacía, llegaban momentos que veía noticias que no eran edificantes para mí, y entonces eso marcaba el resto de mi día. Y entendí que la bendición detrás de esa demanda que el Señor me estaba dando era para Él proteger mi día y fortalecer mi día, porque no es lo mismo leerlo al inicio que leerlo después. Porque si tú en el inicio buscas de la presencia de Dios, entonces podrás soportar después lo que venga. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero si tú primeramente buscas esto, lo que te va a cargar, lo que te va a molestar, entonces después que quieras entrar en tu devocional, esto que te afectó va a obstaculizar que entres en la presencia de Dios o en la fe o en el devocional. El orden de los factores sí altera el producto en situaciones. Dios va a hacer eso. Di la palabra. Usted puede orar por su familia si está lejos y la palabra llegará allí. El apóstol Pablo dijo: la palabra de Dios no está presa.
La oración viaja a una velocidad más rápida que la luz y llega a su destino. En el versículo 14 del mismo capítulo 8, hasta el versículo 17, dice la Escritura: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué usó el Señor? La palabra. Habla la palabra en tu casa. Habla la palabra. No hables tanto problema, no hables tanta duda. Habla la palabra. Amén. Con la palabra sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Ahora, en ese tiempo, el Nuevo Testamento, lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento, no existía. ¿Cómo el Señor derrotó a Satanás en el desierto? Con la palabra. Escrito está: Satanás conocía la palabra. ¿Conoce usted la palabra? ¿Tiene la palabra en su depósito, en su espíritu? Dice la Escritura: vestidos de la armadura de Dios. Esa armadura representa la revelación de la palabra de Dios en cada área que el apóstol Pablo menciona. Y dice: cuando pases el día malo, entonces vas a permanecer firme. En este año muchos cristianos se debilitaron, porque muchos cristianos estaban acostumbrados a venir el domingo, escuchar el sermón del pastor, cantar 3, 5 canciones, y esa era toda su vida de búsqueda con el Señor. Venía el otro domingo, abrían la Biblia, cantaban 5 canciones, se iban hasta el otro domingo. Y cuando entró esta pandemia, que los templos tuvieron que cerrar, entonces les pasó factura su debilidad espiritual. Hay otros que en esta pandemia se levantaron más bien. Dijeron: hey, ¿qué pasa? Tengo que levantarme. Tengo que ponerme las pilas porque si no este río me va a arrastrar. Y se pusieron las pilas. Y dijeron: hey, no, yo no puedo depender solo de ir a escuchar al pastor o de ir a la iglesia. Yo tengo que orar, yo tengo que permanecer fuerte, porque si no el enemigo me va a llevar en este río. Otros dijeron: hey, se está muriendo mucha gente, más vale que me ponga firme con el Señor. Más vale que me ponga derechito. Yo veo que qué pasa por aquí. Hey, tengo que ponerme derechito. Y unos buscaron a Dios por una razón, otros por otra. Pero la realidad es que este fue un año de prueba para todos. De prueba para nuestra comunión con el Señor. Ahora cuando regresemos, entonces usted no diga: ya regresamos, voy a regresar a mis hábitos antiguos. No, Señor. Aprenda del desierto. Si usted pasa por un desierto y no aprende nada, de nada sirvió el desierto. Aprenda de este desierto. Si usted come una vez a la semana, se desnutre y se muere. En el espíritu, si usted solo viene a la iglesia y ese es su único día de devocional o de búsqueda de Dios, se va a debilitar espiritualmente. Y cuando venga la tormenta y la tempestad, no va a salir firme de allí. El Señor sanó a la suegra de Pedro, tenía fiebre. Tocó su mano y entonces ella fue sanada. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se cumplió la palabra y se sigue cumpliendo. Amén, hermano. Tenía una fiebre, pero el Señor tocó su mano y sanó a la suegra de Pedro. La semana pasada decía que en los hogares hay muchas necesidades. Usted entra en una casa y no conoce a nadie, pero en todas las casas hay necesidades. Si no hay problemas en el matrimonio, hay problemas financieros. Si no hay problemas financieros, no tienen al Señor. Si no tienen al Señor, tienen algún problema emocional. Si no hay un problema emocional, tienen un problema con algún hijo. Cada oportunidad usted la debe aprovechar. El Señor no dijo: dele una aspirina a la suegra de Pedro, para eso es solo fiebre. No, Él le puso la mano y se sanó. ¿Qué le quiero decir con esto? Aproveche todas las oportunidades que tenga en su frente para orar por ese necesitado, porque puede ser de vida o muerte. De vida o muerte. Y si Jesús tocó su mano y se sanó, ese mismo poder va a fluir en su vida. Amén. En Lucas 7, 11 al 17, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. En Capernaum, Jesús sana a un endemoniado que está ciego y mudo. Esto era algo fuerte. Esta persona estaba endemoniada, no veía y no hablaba, ciego, mudo y endemoniado. Era un combo muy fuerte. Ciego, mudo y endemoniado. Y el Señor lo liberta de los demonios, habla el hombre y también ve. En Gadara, usted lo ha leído, el Señor liberta al endemoniado gadareno, Mateo 8:28. Más de 2000 demonios tenía este hombre. Legión, tenía una legión. Una legión era entre 2000 y 6000 hombres. Y este hombre vino corriendo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló. Y los demonios a través del hombre le dijeron: permítenos ir a esa manada de cerdos. Y el Señor lo permitió y el hombre quedó libre. El poder de Dios tan grande. En Genezaret, el Señor sana a una mujer con flujo de sangre. 12 años padeciendo de flujo de sangre. 12 años. La mujer tenía dinero, pero había gastado todo el dinero en médicos. Y nada pasaba. Y el Señor no fue que la sanó, ella escuchó hablar de Jesús. Y ella, según la cultura de sus tiempos, no podía salir porque estaba con una enfermedad menstrual. Y el rito decía que si alguien la tocaba quedaba inmundo y tenía que santificarse ante el sacerdote. Y ella no podía salir a menos que saliera diciendo: inmunda soy, inmunda soy. Es decir, no me vayan a tocar, inmunda soy. Y dice la Escritura que ella salió y como pudo tocó el borde del manto de Jesús. Y dice que cuando tocó el borde del manto de Jesús, poder salió de Jesús. Jesús estaba tan lleno del Espíritu que cuando tocó la telita del zigzag, de los flecos de la vestidura, salió poder del Señor y la mujer quedó sanada. Y el Señor se detiene y le dice a los discípulos: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos: Señor, por favor, estamos en el callejón de los pobres en los años 90 y tú dices: ¿quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando, todo el mundo te aprieta. Yo recuerdo que en los 90 allá me compraba mi mamá la ropa y ella me agarraba la mano y yo iba así. Y todo el mundo me aplastaba y eso era terrible, ir para allá. ¿Le pasó alguna vez?
Los que son del siglo pasado, ¿sí? Porque hay unos que son del Sambil para acá, pero aquí hay varios que somos de allá. Y los apóstoles les dicen, Señor, todo el mundo te está tocando, pero el Señor dijo, este toque es diferente, porque este toque es de fe. Cuando tú tocas por fe al Señor, entonces su virtud, su poder va a salir. Y la mujer temblando dijo, Señor, fui yo. Yo fui quien te tocó. Y en el mismo evento, Jairo estaba por otro lado apurado porque su hija estaba muriendo y esta mujer detiene a Jesús. Y yo me imagino que Jairo, Señor, mi problema es más importante, la hija mía se está muriendo, ella puede regresar. Y el Señor se detiene y le dice a Jairo, tranquilo Jairo, tu hija va a vivir. Pero cuando el Señor llega, la hija de Jairo había muerto. Pero el tiempo de Dios no se atrasa ni se adelanta. A veces nosotros queremos que las cosas pasen ya a nuestro tiempo. Señor, ¿por qué ya no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, hermano. Hay un dicho que dice, el tiempo de Dios es perfecto. No se atrasa, no se adelanta. Hermano querido, lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer con Venezuela, tiene una fecha, tiene un día, tiene un tiempo, tiene un kairos. No te afanes, no digas por qué hoy no, por qué mañana sí, por qué estoy así hoy. No, hermano, sigue buscándole con la misma pasión en el día de la prueba. Y cuando llegó allá, la muchacha estaba muerta, pero el Señor dijo, tranquilo, está durmiendo. Y sacó a los incrédulos y a los que estaban llorando. Y le dijo a la niña, Talita cumí. Y dice la Escritura que la niña se levantó. Se levantó. Milagros tras milagros en el ministerio de Jesús, incontables. Si se escribieran los libros, dijo Juan, no cabrían en el mundo. No cabrían en el mundo. Incontables. Pero la verdad es que el Señor ascendió y dijo, ahora en mi nombre ustedes vayan. Ahora lo que yo hice, háganlo ustedes. Impongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echen fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Oren por los enfermos. Yo me voy, pero queda el Espíritu Santo aquí con ustedes. Él los guiará a toda verdad. Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si necesitan algo, Él será su paracletos, Él será su consolador, su amigo fiel, su maestro, su abogado, su intercesor, el que los levanta. Yo me voy, pero viene otro consolador. Y Él ha estado desde entonces con la iglesia y con todo aquel que le busca. Y Dios ha hecho milagros a través de muchos, como Reinhard Bonnke, que murió el año pasado, o este año, no recuerdo, como el hermano Benny Hinn, como hombres que Dios ha usado en África, como hombres que Dios está usando en Europa, en los Estados Unidos, en el continente americano, porque todavía el poder sanador de Jesús, todavía el poder sanador de Jesús está en nosotros. Todavía el poder sanador de Jesús está en nosotros. Todavía. Y a veces vienen ataques a nuestras vidas, pero usted puede imponer sus manos sobre su cuerpo, sobre
su familia, sobre su vecino, sobre aquel que lo necesite. Dios es bueno. Su poder sigue en manifestación. En Capernaum el Señor sana a 2 ciegos. Un hombre es libre de un espíritu mudo. En Betsaida el Señor alimenta a los 5,000. En el lago de Genesaret el Señor camina sobre las aguas. En Fenicia, la hija de la mujer Sirofenicia es sanada. Y con esto termino. Esta mujer no pertenecía al pacto de Israel. Y el Señor prácticamente la despreció, porque la mujer le decía: mi hija está enferma, Señor, necesito que vayas a mi casa. Y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, despídela porque no nos deja quietos, no nos deja quietos. Y el Señor le dice a los discípulos, yo no he venido sino a las ovejas de Israel. Es algo fuerte, pero el Señor inicialmente vino para los suyos, para su pueblo. Y algunos milagros en los gentiles aparecen, pero uno es esto o es este, y luego el ministerio de los gentiles después de la ascensión se abre al mundo, pero el Señor vino específicamente a la casa perdida de Israel. Y el Señor le dice: no es correcto que yo dé el pan de los hijos a los perrillos, porque perrillos se les llamaba a los gentiles que no estaban dentro del pacto de Israel. ¿Y sabe qué? La mujer no se ofendió. La mujer no dijo: me llamó perrilla. No es de Dios ese hombre. ¿Sabe qué dijo la mujer sirofenicia? Dijo: es verdad, Señor, pero los perrillos están debajo de la mesa esperando que caigan las migajas para comer. Y yo no necesito un pan, yo no necesito un manjar en la mesa. Con un pedacito que caiga de la mesa, yo sé que mi hija puede ser sanada. Y el Señor allí, de manera implícita, llama la sanidad el pan de los hijos. Ese es nuestro pan. Diga conmigo: ese es nuestro pan. Diga: la libertad. Ese es mi pan. No son las migajas. Yo soy su hijo, diga. Yo soy su hija. Y me puedo sentar a la mesa para disfrutar la libertad, el pan de los hijos, que es la libertad, que es la sanidad, que es la liberación. Diga: yo te doy gracias, Señor, por el pan que hoy tú me das. Yo lo recibo en mi espíritu. Póngase de pie. Yo lo recibo en mi espíritu. Yo me declaro fuerte, diga. En mi espíritu. Yo me declaro fuerte, diga. En mi espíritu. Diga: yo me declaro libre. En mi alma. Diga: no me pertenece el colapso nervioso. Diga: no me pertenece la depresión. No me pertenece la ansiedad. No me pertenece ninguna inquietud. Diga: no me pertenece ningún insomnio. Diga: no me pertenece ningún trauma en mi alma, porque mi alma hoy está sana, está sana, está sana, está sana.
Diga conmigo, estás sana.